Para continuar con este especial del reconocido periodista y escritor Germán Castro Caicedo, nos adentraremos en aguas misteriosas, en una historia que parece salida de un relato de piratas. Así es, Diego. Es un libro donde se ven involucrados guerrilleros, traficantes de armas, marinos, militares e incluso aventureros, quienes cuentan lo que vivieron. Lo mejor de todo es desde sus ojos y no desde la perspectiva del escritor, con el añadido de que también nuestros periodistas hacen una mención honorífica del capítulo enviado especial que retrata la labor de la Armada Nacional. Sin nada más que decir, veamos este capítulo a cargo de nuestros reporteros Charik Díaz, Juana Barrera y con la presentación de Daniel Ordóñez. La historia del Carina es fantástica, tan emocionante como el guion de una cinta cinematográfica. Fue una operación que navegó a través de 3 continentes, iniciando en Alemania, pasando por Panamá, hasta arribar en aguas colombianas. Sin contar además que sus protagonistas estuvieron a punto de morir en varias oportunidades. Fue una misión imposible de cumplir en la que nadie murió, ni siquiera en combate marítimo. Y como cualquier historia clásica de piratas, el botín quedó sepultado en el fondo del mar, ni para la guerrilla ni para el ejército. Y así fue. El 14 de noviembre de 1981, en el Océano Pacífico, derrumbado por la Armada Nacional de Colombia en una de las operaciones más importantes de defensa nacional, a las 11:48 de la noche, una embarcación de nombre Carina, cargada con más de 400 toneladas en armas y municiones destinadas a la guerrilla del M-19, desapareció en el fondo del Pacífico. Esta operación se convirtió en emblemática por las 3 horas que duró el combate frente a un mar de alto oleaje, la fuerte lluvia que caía esa noche y el rescate de 3 guerrilleros que, aferrados a una tabla, fueron salvados de morir ahogados o devorados por los tiburones. Para el relato de esta historia, Germán Castro Caicedo inició una investigación periodística donde visitó distintos lugares para rehacer con exactitud los hechos que se narran. La historia dentro del libro El Carina fue construido por los testimonios directos de los protagonistas, distintos hombres y mujeres que relatan su extraordinaria experiencia, entre ellos guerrilleros, narcotraficantes de armas, marinos, militares y aventureros. La historia comienza así. En el contexto del conflicto armado colombiano, donde el país se debatía entre diferentes grupos armados al margen de la ley, entre los cuales se destacaba el movimiento 19 de abril, más conocido como M-19, una organización revolucionaria y guerrillera de carácter urbano en Colombia. Tuvo sus comienzos en 1970. Cada vez tomaba más importancia contar con los mejores hombres, estrategias y recursos para tomar el control de la guerra. Es por ello que surge la idea de adquirir el barco panameño que se nombró el Carina, para introducir a Colombia más de 400 toneladas de armas desde Alemania. Para ello, la misión comenzó con un hombre encargado de seleccionar y comprar un buque en la ciudad portuaria alemana de Hamburgo, con capacidad para albergar el cargamento ilegal que debía ser recogido en un puerto del norte de África. Según los datos conocidos, esta acción de tráfico de armas y municiones desde el continente europeo hasta Colombia constaba de un arsenal de fusilería de 1000 unidades, además de aproximadamente 1 millón de municiones que estaban dentro del barco encargado de llegar a la costa pacífica para así robustecer la lucha armada del M-19. Para tal fin existe el acuerdo con otra guerrilla de gran trascendencia nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, quienes aportaron dinero para obtener parte del botín. Es aquí donde adquieren el buque de río El Carina, en el cual viajaban 3 guerrilleros, Fernando Erazo alias Salvador, Héctor González, Jairo Rubio alias Henry y marineros alemanes contratados para navegar hasta Panamá, con el propósito de cumplir la misión de llegar a un punto secreto de las costas colombianas donde debían desembarcar las armas y transportarlas por tierra hasta el emplazamiento del mando de la Fuerza Revolucionaria M-19 en plena selva amazónica. La misión, de tipo imposible por muy difícil que pueda parecer, efectuó de la manera más sencilla la parte más arriesgada, es decir, adquirir el Carina, cargarlo posteriormente con armas de contrabando y llevarlo desde el norte de África hasta las costas colombianas.
prácticamente sin incidentes y en tiempo récord. Pero llegados al Pacífico todo se complica, llevándonos a una paradoja que Germán Castro Caicedo supo retratar a la perfección, y es la mutua dependencia entre enemigos. Ya que no todas las armas se perdieron en el fondo del mar, dado que cuando el Carina llegó al Pacífico se ve la necesidad de dividir su cargamento. Gran parte de este logró llegar a las selvas colombianas en un avión secuestrado días antes en Medellín. Y es que si esta parte de la misión se logró, fue gracias a los miles de dólares que se invirtieron en los diferentes sobornos a las autoridades de La Guajira para que no se acercaran a la pista de la que salieron las armas. La amplia reflexión que otorga el periodista Germán Castro no es la hazaña de estos grupos ilegales al margen de la ley, sino de la corrupción que parecía desapercibida, pero que confirma lo completamente naturalizado que se encuentra el país, no solo en temas de armería, sino también en el creciente crimen organizado de la época. Y aunque Castro Caicedo nunca lo menciona dentro de su obra, la corrupción es descarada y evidente. Pero no todo concluyó con un rotundo éxito para los piratas a bordo del buque El Carina, pues desde antes que lo presintieran, el 13 de noviembre de 1981, Eduardo Otero, comandante del buque de la Armada ARC Sebastián de Belalcázar, desde la base de Buenaventura, bajo órdenes provenientes de Bogotá, estaba preparando para desarrollar una operación hacia la isla Góngora, donde se había ubicado de manera ilegal un buque pesquero. En declaraciones pasadas, el comandante al mando del buque Sebastián de Belalcázar, Eduardo Otero Erazo, relató lo siguiente. Hacia las 7 de la noche llegó una contraorden que se clasificó como secreta, que tenía la finalidad de ubicar un buque que venía con armas desde Panamá y que según la información podría ingresar por bocas del río San Juan, inmediaciones de Charavira. El comandante de la fuerza se comunicó conmigo y fue enfático en recalcar que era una operación secreta, que debía partir hacia Gorgona, en busca de una embarcación de nombre Carina. Después de zarpar sobre las 11 de la noche, reunió el personal de oficiales y les informó el interés de la operación. Fue sospechoso porque cuando llegamos al punto no se veía luces sobre el mar, lo que nos alertó porque el radar identificaba cuando teníamos unos 200 yardas, lo prendimos las luces y con los reflectores iluminamos el buque que venía navegando con las luces apagadas. Una operación que nosotros también habíamos hecho para evitar ser vistos. El hundimiento del barco fue una acción legendaria por la lucha tenaz que hubo previamente, pues eran 3 jóvenes contra el acorazado Sebastián de Belalcázar. Sobre las 8 de la noche, los tripulantes del ARC Sebastián de Belalcázar encendieron el reflector sobre el buque interceptado. Momentos después inició el fuego cruzado con ráfagas de fusil y munición pesada que impactó en varios puntos del buque, logrando afectar la antena del radar y dañando la imagen, lo que los dejó sin marcación, distancia y afectó la ubicación del Carina. Aún así, eso no fue impedimento para que se lograran impactar al Carina en 3 ocasiones. Fueron suficientes para hundirlo en inmediaciones del puerto de Charambira Valle. Tras el hundimiento, se logró la captura de los 3 guerrilleros a la deriva que sin nada que perder llamaron a gritos al Sebastián de Belalcázar para que los matasen, pero en vez de esto, la tripulación oficial gallardamente los subió al acorazado capturándolos, precisamente ese 14 de noviembre de 1981. Por su gran labor en alta mar, los 6 oficiales y 42 suboficiales del ARC Sebastián de Belalcázar fueron recibidos con honores al lograr evitar que se llegara esa gran cantidad de armas para la guerrilla. Tras la investigación periodística realizada al libro El Carina, se ve el arduo trabajo realizado por Germán Castro Caicedo al retratar a las fuerzas marítimas en Colombia, como muestra en su capítulo de enviado especial en el que se observa el despliegue de fuerzas entre navíos, armamentos y estrategias que lograron en 1981 el hundimiento de El Carina, esto junto al tesoro desaparecido en las profundidades del océano. La unión de estos trabajos de Caicedo evidencia el buen funcionamiento de la Armada colombiana, que pese a que en el interior del país no se habla y poco se conoce, logra a través del libro y el capítulo revivir la historia de la Marina Nacional. Este capítulo muestra la forma en que está compuesta la Fuerza Armada colombiana, al tener 2 cuerpos en su organización, el Cuerpo Naval y el Cuerpo de Infantería de Marina, contando en total con aproximadamente 35.000 miembros, incluyendo aproximadamente 22.000 infantes de marina, 8.000 marineros, 2.500 oficiales,
1.300 cadetes y alrededor de 2.000 civiles, estos últimos usualmente asignados a especialidades técnicas o profesionales. Además, como cualquier institución militar, tiene una estructura jerárquica organizada en 3 categorías: oficiales, suboficiales e infantes de marina profesionales. Dentro de las categorías de oficiales y suboficiales se pueden diferenciar los grados navales de infantería de marina. En esta organización, el buque de guerra insignia de la Naval del Pacífico, el ARC Sebastián de Belalcázar, que con cargas explosivas controladas tuvo su final al ser hundido intencionalmente cerca de las playas de Bahía Solano, Chocó, después de haberle servido durante un cuarto de siglo a la Armada Nacional. Antes de ser trasladado a su sepulcro, estuvo como un monumento frente al muelle de la base de Bahía Málaga, donde llevó a cabo una de sus misiones más importantes, el hundimiento del Carina. Cada trozo dentro del relato del Carina ha sido contado desde una narrativa de no ficción sobre la parte oscura de la historia de Colombia. Usando el periodismo y la literatura, el lector preso en su trama siente la tragedia del país en los principios de los 80 en un país cruel en medio de un contexto de una guerra que duró 60 años en todo el territorio. El trabajo de investigación que realizó Castro Caicedo resulta admirable. El oficio avezado del cronista recopila, ensambla e integra hasta construir un libro magistralmente, pues Castro despliega datos, mapas, fotos y un poco de humor. Debemos recordar además que Germán Castro duró casi 3 meses visitando Alemania, África del Norte, el Amazonas, el desierto caribeño de La Guajira y varios pasos de ida y vuelta por el muy vigilado Canal de Panamá en la recopilación de amplia información de ambas partes para lograr un trabajo objetivo y casi sacado de la imaginación, pero completamente real. Finalmente, esta historia relatada hace 40 años fue una parte importante de lo que consolidó a uno de los grandes periodistas y cronistas del país. ¿Quién diría que una historia de este calibre, que cualquiera creería es parte de la ficción, en realidad existió? Y efectivamente se encuentra en algún lugar de las aguas colombianas con todo y su botín. Tienes toda la razón, Juliana, pero también es importante conocer el otro lado de la historia. Y es por esto que el teniente narró cómo comenzó este operativo, que tenía el propósito de poner fin a la misión de los lobos marinos del M-19. Esto ha sido todo por el segundo capítulo del especial al periodista Germán Castro Caicedo. Continuamos con las demás historias que llenaron la experiencia del escritor colombiano.